Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy les traigo un tema muy importante que se titula La ansiedad de Jesús. Como saben, me gusta mucho leer, estoy suscrito en muchas cuentas por correo donde me llegan nuevos libros. Entonces ayer o antier me llegó un mensaje que dice Jesús hará historia en el Super Bowl. Me llamó mucho la atención de la palabra Jesús, y como ustedes saben, en el Super Bowl siempre hay anuncios en los medios tiempos o en las partes de las pausas donde siempre anuncian, son las mejores publicidades, se supone, en el Super Bowl, tanto de carros, tanto de marcas. El Super Bowl antepasado fue muchos anuncios de criptomonedas, de exchange, pero nunca en la historia habían hecho un anuncio de Super Bowl hablando acerca de Dios o de Jesús. Entonces esto me llamó mucho la atención, abrí rápido el correo y citaba: ¿sabías que por primera vez Jesús estará presente en el Super Bowl en un comercial de la campaña? Entonces el título de este anuncio es Él nos entiende, y habla acerca de la ansiedad. El video es totalmente música, dura como unos 30 segundos y dice al final: Él nos entiende, Jesús también sufrió ansiedad. Y anteriormente había hecho un podcast hablando de la ansiedad y el desespero, y quise reafirmar esto acerca de por qué Jesús sí tuvo ansiedad. Bíblicamente podemos encontrar que Jesús tuvo ansiedad en los últimos días antes de partir de este mundo. Y como siempre lo hago aquí en mis podcasts, todo lo utilizaré fundamentado con bases bíblicas y analizando qué fue lo que pasó, qué ansiedad fue la que tuvo Jesús, en qué momento la tuvo, y cómo a nosotros también nos puede servir estos pasajes bíblicos para nosotros afrontar la ansiedad. Para esto vamos a ver qué significa ansiedad. Dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se siente inquieto y tenso. Y aquí nos está dando acerca de algo en lo cual nosotros podemos entender qué fue lo que pasó con Jesús. Dice que es un sentimiento de miedo, temor o inquietud, y esto se manifiesta con sudor, que estés inquieto, que te estés moviendo de un lado para el otro, o que estés tenso, que no sepas qué hacer, que te quedes paralizado. Todos en la vida hemos sufrido ansiedad. Yo me acuerdo la ansiedad que yo sufría cuando era joven, adolescente, en la etapa de la secundaria, era cuando mi mamá tenía que ir por las calificaciones a mi escuela. No era porque fuera malo en las calificaciones, porque gracias a Dios siempre tuve calificaciones por promedio de 8, 9 y 10. Pero el problema era que era muy inquieto, y siempre los maestros le decían a mi mamá que yo hacía las tareas, pasaba bien los exámenes, pero que interrumpía a mis compañeros. Y a mí me daba temblor el momento de que le van a decir eso a mi mamá, que me porté mal, que sigo distrayendo a mis compañeros, y empezaba a sentirme inquieto en la casa esperando a que mi mamá llegara, y sabía que me iban a regañar, me iban a castigar en esto, y en eso producía ansiedad en mí, un nerviosismo, esperando. Y a veces uno está tan ansioso, empieza la ansiedad, que te empiezas a imaginar futuros probables que pueda pasar. Me van a quitar esto, me van a castigar, ya no voy a poder jugar, ya no me van a dar dinero, probablemente me vayan a pegar. Entonces esa ansiedad era la que yo sufría en mi etapa de adolescencia. Ahora de grande, ya en la etapa ya adulta, con esposa, con hijos, son las ansiedades diferentes ahora. La ansiedad cuando mi esposa está embarazada, de cómo va a salir mi hijo, si mi hijo va a salir bien, si mi hijo va a salir sano, si no va a tener ninguna enfermedad, empieza esa ansiedad. Y bueno, ya dándole un ejemplo de ansiedad, probablemente el punto de ansiedad que ustedes hayan tenido sean totalmente diferentes, pero vamos a ver cómo
Jesús vence esta ansiedad? Nos vamos a ir primero en Juan 16:33 y dice, miren lo que dice este versículo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Esto le está diciendo Jesús a sus discípulos. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Aquí Yeshua le está diciendo a sus discípulos que mientras nosotros estemos en este mundo, vamos a tener que sufrir miedo, temor, inquietud. Siempre vamos a tener esto. En cualquier etapa de nuestra vida, desde niños, adolescentes hasta adultos, la ansiedad siempre va a estar en esta vida. Siempre nos va a acompañar. Pero dice, pero anímense, despreocúpense, yo he vencido al mundo. Yeshua sabía que él iba a vencer el mundo. Entonces aquí vemos, si Jesús está hablando acerca de la ansiedad, y si él ya sabía que él iba a afrontar una aflicción muy grande, porque él iba a llevar nuestros pecados, él iba a llevar esa cruz, él iba a llevar todo lo malo de este mundo, pero él sabía que se tenía que animar porque él iba a vencer el mundo. Entonces él confiaba en Dios, él confiaba en todos los planes de su Padre, y él sabía que él lo iba a vencer. Ahora nos vamos a ir a Lucas 22:40 al 44, que dice, este versículo es cuando ya hicieron lo que es la cena, comieron, y después de haber comido y Satanás entra en los pensamientos de Judas y va y lo va a traicionar, Jesús va con sus discípulos cantando al monte para hacer lo que es la oración. Dice en Lucas 22:40-44, dice, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Jesús siempre a sus discípulos les decía que la única forma de poder vencer la tentación, la ansiedad, el temor o el desespero es orando. Entonces dice que se alejó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y se puso a orar. Jesús se separa de sus discípulos y él se va a un lugar apartado de ellos para orar. Y estas fueron las palabras de su oración. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí vemos que Jesús ya empieza con una ansiedad. Le está pidiendo a su Padre que él no quiere beber ese trago amargo. No me hagas beber ese trago amargo. ¿Cuál era ese trago amargo? Sentir esa ansiedad, esa debilidad de saber lo que está por pasar, ese miedo, esa inquietud de que sabe que su hora está a punto de llegar. Ella sabe que lo van a castigar, lo van a insultar, lo van a azotar, lo van a matar. Pero ¿qué dice? Pero que no se haga lo que yo quiero, porque él probablemente tenía otros pensamientos. Decía, oye, yo siendo el Hijo de Dios, puedo mandar ángeles, puedo hacer que en este momento todos se arrodillen ante mí y no me pase nada. Pero vemos que él dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dice que en ese momento un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. Llegó un ángel para estar con él. Estaba tan angustiado, dice. Yeshua, Jesús, estaba tan angustiado que se puso a orar con más intensidad y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Vemos aquí lo que dice, y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y aquí vemos la ansiedad, que es el sentimiento de miedo, temor e inquietud, hace que uno sude. Esto nos demuestra en este versículo que Jesús estaba sufriendo una ansiedad. Una ansiedad como todos hemos sufrido en alguna etapa de nuestra vida. Pero Jesús sabía que la única forma de poder vencer la ansiedad es con la oración. Pero, ¿por qué Jesús estaba teniendo ansiedad en ese momento?
¿Por qué les había dicho a sus discípulos que para no entrar en tentaciones en ese momento tenían que orar? Bueno, bíblicamente no aparece, pero yo comprendiendo esta situación, sabiendo de las tentaciones de Satanás con Jesús en el desierto, vemos ahí que en ese momento yo creo, esto es personal, no es bíblicamente, pero yo personal creo que en ese momento cuando Jesús está orando, Satanás lo estaba tentando. Satanás le empezó él utiliza la ansiedad para poder atacarnos, tanto a adolescentes, niños y adultos. Siempre Satanás va a utilizar la ansiedad para poder entrar nosotros en tentación. Y yo creo que en ese momento, cuando Jesús está orando, pidiéndole que no fuera su voluntad, sino fuera la del Padre, era porque Satanás en ese momento, en su mente o personalmente, esto es nuevamente algo mío, lo que yo pienso, estaba ahí para decirle: tu padre ya te abandonó, ¿por qué tienes que pasar esto? Mira lo que te van a hacer, vas a sufrir. Recordemos que Jesús era un humano y tenía los mismos sentimientos, tenía las mismas debilidades, pero a diferencia de nosotros, él tenía esa virtud de saber confiar, tenía una fe pura, tenía una confianza pura, tenía lo que era una lealtad pura ante Dios, lo que a nosotros hoy en día lamentablemente nos falta, porque sí, probablemente nosotros podamos tener una fe, pero no tenemos una fe al 100%, no tenemos una lealtad al 100%, no tenemos una confianza al 100%, porque a veces no utilizamos la oración adecuadamente como Yeshua la ha utilizado en cada pasaje bíblico. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sean mis pensamientos, sino la tuya. Si nosotros empleáramos esto, que fuera la voluntad de Dios, y nosotros esperáramos en Él, esa ansiedad se debilitaría y esa ansiedad desaparecería en ese momento, como lo estaba pasando en ese momento Jesús. No fue una lucha muy fácil para él, porque dice que su sudor era de gotas de sangre. Imagínense, si nosotros cuando tenemos ansiedad sudamos, imagínate un sudor de sangre. Era una aflicción que él estaba sintiendo en su cuerpo, por lo que iba a pasar con sus discípulos, lo que iba a pasar con esa gente que iba a creer en él, de todos los mártires que iban a morir por amor a su nombre. Entonces esa era la ansiedad que tenía Jesús. ¿Y por qué digo que era esa ansiedad? Porque miren lo que dice en el versículo. Jesús ora por sus discípulos. Miren lo que dice. Y esta es la oración que Jesús tuvo por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo al Padre. Esto está en Juan 17. Miren la oración de Jesús. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ahí está hablando de sus discípulos. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nuevamente está hablando de sus discípulos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Aquí Yeshua está orando porque sabe que él ya los va a dejar y ellos se van a quedar en este mundo de aflicción, de desespero, de tristeza, de miedo. Y dice, y ya no estoy en el mundo, ya no voy a estar con ellos, mas
Estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Aquí también va a orar por nosotros, que hoy estamos en su redil, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aquí está diciendo que cuando Yeshua ya esté en ese lugar celestial, quiere que todos sus discípulos también estén con él, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y tú has conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos aquí la oración de Yeshua. Siempre estuvo orando. Nos pide Jesús que no nos aparten de este mundo, que sigamos viviendo en este mundo, donde vamos a tener ansiedad, donde vamos a tener miedo, donde vamos a tener dolor, sufrimiento, pero Él nos dice, todas estas cosas pasaréis, pero confía, porque yo he vencido el mundo. Si nosotros confiamos que esto es pasajero, que esta ansiedad es pasajera, que este sufrimiento es pasajero, que este temor es pasajero, si nosotros confiamos, esto es pasajero, mas la vida eterna es duradera, es infinita. Estaremos con gozo, con paz, con alegría, porque nosotros vencimos a este mundo, igual como Yeshua Jesús venció a este mundo. Venció esa ansiedad que la tuvo Él. Él tuvo la ansiedad del temor, del sacrificio, tuvo la ansiedad del dolor, porque Él fue un humano. Y así hoy en día nosotros también tenemos esa ansiedad. Tenemos ansiedad de que podamos terminar nuestros estudios, de que no nos quedemos sin trabajo, de que no tengamos infidelidades con nuestros esposos o nuestras esposas, que nuestros hijos sean buenas personas, ansiedad por la ropa que voy a vestir, ansiedad por la comida. Este mundo siempre va a tener aflicción, este mundo siempre va a tener ansiedad. Pero si nosotros entramos en oración, como les dijo Jesús en ese momento que estaba con sus discípulos, para no entrar en tentación, para que no entre esta ansiedad, tenemos que orar. Cuando tengamos ese temor, esa angustia y esa ansiedad, nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y decir como Jesús: Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Esa es la única forma de vencer la ansiedad. No hay otra solución para vencer la ansiedad. Hoy el mundo nos ha engañado que para vencer la ansiedad tenemos que ir con un psicólogo, tenemos que tomar estas ciertas pastillas, tenemos que tomar estos calmantes, tenemos que hacer ciertas meditaciones, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que estar en actividad. Y esa es la solución del mundo para vencer una ansiedad que no da ningún resultado favorable.
La única forma hoy en este mundo para vencer la ansiedad es doblar nuestras rodillas como lo hizo Jesús en el monte y decirle: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando en ese momento tú estás doblando tus rodillas y está Satanás metiendo en tu mente que no vas a tener un buen trabajo, que tu hijo no se va a salvar, que tu hijo no va a salir de esa enfermedad, que tu esposa no va a salir de esa enfermedad, que no vas a salir de esas deudas y que ya no vales para este mundo, recuerda que así como Jesús fue tentado también en el Getsemaní, cuando sus discípulos se encontraban dormidos, Él les dijo: para vencer la tentación tenemos que orar. La única forma de vencer la ansiedad hoy en día es orando. Es doblando nuestras rodillas y pidiéndole al Padre, a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Celestial, que no sea nuestra voluntad, que sea su voluntad. Que si esa ansiedad está llegando en nuestras vidas es para forjarnos y nosotros afianzarnos más, agarrarnos más de su mano y poder entender que esa ansiedad va a ser pasajera, porque después de vencer esa ansiedad y confiar solamente en Él, va a venir esa redención que es duradera y es la vida eterna. Así que, amigos, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que sea de bendición. Nos vemos en otro podcast más y que cualquier ansiedad que estés pasando hoy en día, cualquier dificultad, cualquier miedo que el mundo, que el enemigo te haya puesto hoy en día en tu vida, en tu mente, en tu trabajo, en tu relación con tu familia, recuerda que así Jesús también comprendió. Jesús te entiende. Jesús entiende lo que tú estás sintiendo. Jesús entiende esa ansiedad que tú estás pasando. Jesús entiende ese miedo que tú estás pasando. Jesús entiende ese temor que está pasando en tu vida. Porque así como lo estás pasando, Jesús lo pasó en el momento que estuvo en los últimos días en este mundo. Entonces Él te entiende. Jesús entiende lo que tú estás pasando hoy en día. Y Él te dice: para no entrar en tentación hay que orar y decir: Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Que el Eterno y el Santo de Israel te bendiga.